Buenas tardes chicos, hoy continuamos con operaciones con conjuntos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a resolver los ejercicios cuyo material les estoy enviando. Fíjense que tienen ciertos numeritos y yo les marqué lo que ustedes van a desarrollar. Estos ejercicios los voy a realizar yo para que ustedes tengan como muestra, para que tengan una orientación de cómo se presenta en el examen. Y el resto de los que no resolví son para tarea que me van a entregar el próximo 29 de marzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, tienen que leer la teoría de lo que es unión, intersección, diferencia, complemento. Son 4 teorías que tienen que manejar muy bien para poder efectuar los ejercicios. Y voy a empezar con el primero. Acá se utiliza la parte del diagrama de Venn. A través de este gráfico voy a ir definiendo. El primero dice, en los diagramas siguientes, son 2 diagramas distintos, rayar A unión B. Entonces, si me dice A unión B, tengo que recurrir al concepto o a la definición de lo que es A unión B. Son todos los elementos que se encuentran en el conjunto A y en el conjunto B. Si yo voy a rayar, sería todo lo que le corresponde a A y a B. Entonces, la unión va a estar determinada por todo esto, por todos estos elementos. Entonces, yo estoy diciendo A unión B. Todos los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. A unión B. El siguiente diagrama tienen así, B se encuentra dentro de A. O sea, B está incluido en A. Y me pide la misma cosa, A unión B. En este caso, como el conjunto B está incluido dentro del A, sería directamente el conjunto A. O sea que A unión B, si se raya, esto sería el conjunto A. Entonces, podrían escribir A unión B, que es lo que les pedía, y es igual al conjunto A. Directamente. Esto pueden sombrear, rayar, como dice el ejercicio, y ahí obtienen la unión. Bueno, para el segundo ejercicio les pide intersección. Dice en los diagramas siguientes rayar, y fíjense que son los mismos conjuntos, los mismos gráficos, pero les pide la intersección. ¿Qué venía a ser la intersección? La intersección eran los elementos comunes que se encuentran en A y en B. Entonces acá directamente el gráfico estaba en esta forma y estaría sombreando los comunes. Los comunes, los que se encuentran en A y los que se encuentran en B. Entonces esta sería la intersección. A intersección B, lo que queda rayado o sombreado. Para el otro gráfico, ¿sí? B se encuentra dentro de A, está incluido. Y me pide también la intersección. La intersección serían los elementos comunes a A y a B. En este caso sería el conjunto B. O sea, puedo escribir así, A intersección B es igual al conjunto B, directamente. Bueno, para el siguiente,
Tercero, en los diagramas siguientes rayar A menos B. Acá viene esa tercera operación que es la de diferencia. En una diferencia, por definición, yo tenía que eran todos los elementos de A que no tenía B. Entonces, si yo subrayo esto o rayo, ¿verdad? Vendría a rayar A, pero sin los comunes a A y a B. Todo lo que se encuentra en A y no se encuentra en B. Esta vendría a ser la diferencia. Para el siguiente gráfico, para el siguiente diagrama, fíjense que son los mismos, tienen B incluido en A. Pero de acuerdo a la definición de diferencia, son los elementos de A que no se encuentran en B. Entonces, si rayo rayar o sombrear es todo lo que está en A pero no en B. Sería en esta forma. Bueno, las tres operaciones. Unión viene a ser el total, ¿verdad? La intersección, los comunes a ambos. La diferencia, los que están en el primer conjunto y no en el segundo. Bueno, el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio les condiciona, les da dos condiciones. Si B está incluido en A, les pide A unión B. Completar, o sea, vendría a ser esto sombrear también o rayar, ¿verdad? Fíjense, B dentro de A. El conjunto B está dentro del conjunto A. Y ahora les pide A unión B. A unión B serían todos los elementos de A más todos los elementos de B. Que si rayamos, vendría a ser igual al conjunto A. O sea, A unión B es igual a A, al conjunto A. Les vuelvo a repetir, dos condiciones, B incluido A en A. A unión B y sombrean. Y fíjense que el resultado va a ser el conjunto A. ¿Por qué les digo esto? Acá les pone punto suspensivo, quiere decir que tiene un resultado. El siguiente, fíjense, el ejercicio 4B van a realizar ustedes. Yo paso al C. Dice, si B está incluido en A, B se encuentra dentro de A. Y acá les pide A intersección B. A intersección B. Para este caso, tengo que tener en cuenta la definición de intersección. Elementos comunes a A y a B. Si son comunes a A y a B, sería prácticamente el conjunto B. Ese vendría a ser el resultado. Bueno, esta es la parte de completar. Faltan dos. El siguiente, si A y B son disjuntos. Si A y B son disjuntos, quiere decir que no tienen nada en común. A y B son disjuntos. A intersección B les está pidiendo. A intersección B. Fíjense que si son disjuntos no va a haber intersección. Entonces directamente la intersección va a ser el conjunto vacío. ¿Sí? El conjunto vacío. Entonces,
De acuerdo a la definición, A y B son disjuntos. No tienen nada en común. Les pide A intersección B, no hay nada en común, elemento vacío. Para el siguiente, G, si A está incluido en B. Vamos a hacer el gráfico. Tengo el conjunto B y A dentro de B. Les pide A menos B. Fíjense, A menos B serían todos los elementos que están en A, pero no en B. El resultado de esto, fíjense, si tomo A, le va a incluir a los elementos de B. Entonces, esa diferencia no puedo efectuar. Esa diferencia es el elemento vacío también. El conjunto vacío. A incluido en B. A se encuentra dentro de B. Y les pide la diferencia A menos B. Serían todos los elementos de A menos los elementos de B. Pero ¿qué está ocurriendo? Si yo tomo A como resultado, tengo que en A se encuentran también contenidos los elementos de B, cosa que es imposible. Entonces directamente vacío. Bueno, para el quinto ejercicio, dice lo siguiente: sean los conjuntos A formado por 1, 2, 3, 4, B formado por el 2, 4, 6, 8, C formado por 3, 4, 5 y les pide hallar A unión B, B unión C, A intersección C, B intersección B, A menos B, A unión B, unión C, A unión B, unión C. ¿Qué pasa? Yo acá ya directamente les fui haciendo los diagramas de Venn para todos los ejercicios. Para el primero, tengo A unión B. Entonces, ¿qué hice? Grafiqué el conjunto A, 1, 3, señalé 2, 4, que serían los elementos que tienen en común, y B. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Todos los elementos de A, todos los elementos de B. Por más que se estén repitiendo, solamente una vez se escribe. Entonces, abro llave, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Esa sería la unión. Todo esto, directamente con todos sus elementos. Para el siguiente, tengo B unión C, el conjunto B con el C. Yo les hice el gráfico, ahí señalé la intersección que es el elemento 4 y me pide unión. La unión sería todo esto. Entonces, pongo entre llaves, no se olviden de eso, y allí voy señalando los elementos. Serían el elemento 2, el 3, el 4 una vez, el 5, el 6, el 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. El siguiente me dice A intersección C. Fíjense, acá les grafiqué el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y les grafiqué C, que es 5. Me pide la intersección. ¿Qué era la intersección? Los comunes a A y los comunes a C. Entonces tendría entre llaves los comunes, que serían el 3 y el 4. Dos elementos, el 3 y el 4. 3 y 4.
Como pide intersección, los comunes a ambos. Bueno, para el siguiente, B intersección B. B intersección B. Fíjense, se está refiriendo al mismo conjunto. ¿Cuál sería la intersección? Todos los elementos de B, directamente. Entonces, 2, 4, 6, 8. D intersección B. Para el siguiente, A menos B. Todos los elementos que se encuentran en A, pero no se encuentran en B. Entonces, les hice el grafiquito, el diagrama de Venn, en donde les simbolicé la intersección, y acá lo que voy a subrayar sería esto. Todo lo que se encuentra en A y no se encuentra en B. 1 y 3. Uno y 3. Ojo que 2 y 4 son los elementos de la intersección. Esto es de la diferencia. Para el siguiente ejercicio tienen A unión B. A unión B habíamos hallado anteriormente y eran todos estos elementos. Entonces, este paréntesis me conviene poner el resultado que le corresponde, que es 1, 2, 3, 4, 6, 8. Unión C, dice. Unión C. Y el elemento C está formado por 3, 4, 5. Ahora, si me está pidiendo unión, tendrían que ser todos los elementos. 1, 2, 3, 4, el 5, 6, 8. Entonces, acá en rojo les indico el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8. Es A unión B, entre paréntesis, unión C. Para el siguiente ejercicio tienen A unión B, unión C. Entonces, B unión C, ustedes tienen, sería este el resultado. Pero voy a unir con A. Esto voy a resolver acá a la izquierda, porque no me queda lugar. A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Unión B, unión C. Serían todos estos elementos. Sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8. Como me pide la unión de esto, entonces el resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ese vendría a ser el resultado. Me pidió A, escribo el conjunto A con sus elementos. Unión B unión C, entonces B unión C tengo allí. Luego escribo el resultado, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ese sería el resultado porque me está pidiendo la unión. Bueno, el siguiente ejercicio, fíjense, los elementos son letras, todo con minúscula. No se olviden de eso, es un detalle importante. Conjuntos con mayúscula, elementos con minúscula. Fíjense que acá les da como dato el conjunto universal. Recordarán que se representaba con la letra U.
Dice, el conjunto universal está formado por A, B, C, D, E, F, G. El conjunto A con A, B, C, D, E. El conjunto B con A, C, E, G. Y el C con B, E, F y G. Bueno, acá les pide lo siguiente. Primero les pide la unión del conjunto A con el conjunto B. Con el conjunto C, perdón. Directamente voy colocando en forma ordenada la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Eso sería A unión C. Fíjense, A, B, C, A, B, C, B, E. Tiene en común la C, la letra B, que está acá. La E, la F y la G. La unión sería eso. Luego me pide B intersección A. B intersección A. Serían los elementos comunes a ambos conjuntos. Tengo en común la letra A, la letra C, la letra E. Entonces, si yo señalo la intersección B intersección A, sería el conjunto formado por los elementos A, C y E. A, C, E. Para el siguiente, C menos B. Para C menos B serían todos los elementos que se encuentran en C y no en B. Si se fijan, los elementos de C son D, E, F y G. Y acá tengo A, C, E, G. ¿Cuáles son los comunes? Tienen en común la E y la G. E y G. ¿Y cuáles son los que se encuentran en C y no en B? La B y la F. B y F. Miren que hay un orden. Siempre el minuendo va primero. Serían los elementos que se encuentran en este y no en el otro. Entonces tengo la letra B y la F. Siguiendo. A y tiene la apóstrofe o la comita esta encima, significa el complemento de A. No se olviden que la definición de complemento eran todos los elementos que se encuentran en el universo menos los elementos del conjunto indicado. ¿Qué significa esto? El conjunto universal representamos con un rectángulo. El universo está formado por las letras A, B, C. Voy a ir indicando acá los elementos. D, E, F, G. Y A complemento. A está formada por los elementos A, D, A, B, C, D, E. O sea, este sería el conjunto A. 5 elementos tiene A, B, C, D, E. Entonces, A complemento vendría a ser el formado por los elementos F y G. F y G. El complemento del conjunto A. No se olviden, el universo representamos con un rectángulo con todos sus elementos y luego indico el conjunto A. Lo que resta, lo que sobra sería el complemento de ese conjunto A. Luego tengo C complemento. El conjunto C, voy a hacer el gráfico otra vez.
Este sería el conjunto universal. Tengo los elementos A, B, C, D, E, F y G. Como me pide C complemento, los elementos de C son B, E, F y G. O sea, el conjunto C vendría a estar formado por los elementos B, E, F y G. Conjunto C. Y C complemento formado por A, C y D. A, C y D. A, C y D. Bueno, siguiendo. Acá tengo A complemento menos B complemento. Siempre me conviene, fíjense que acá tengo A complemento, B complemento. Siempre me conviene hacer en cálculos auxiliares los complementos, ¿verdad? Para que me sea más sencillo de efectuar. Voy a poner A complemento el resultado que ya tengo del ejercicio anterior. Sería B y G. Vuelvo a poner menos y ahí busco B complemento. B complemento sería lo que resta del conjunto universal. Fíjense, voy a hacer en forma directa. A, tengo A. B vendría a ser un elemento. C tampoco. D, S repite. F y G que se repite para ambos. Entonces, el complemento de D es B, D, F. Bueno, pero ahora me pide hallar la diferencia de esto. Son los elementos que están en B, perdón, que están en A, pero no en B. En este caso tienen en común F. Sería el elemento G. Entonces, el resultado es G. Les vuelvo a repetir. Como acá teníamos ya el resultado de A', A complemento, puse directamente A complemento. B complemento calculé directamente eliminando los comunes y dejando solamente lo que le corresponde a U, al universal. Entonces me quedaría B complemento. Y luego aplico la definición de diferencia, que en este caso sería G. Bueno. Para el siguiente ejercicio me pide B complemento menos C. B complemento viene a ser esto. El conjunto formado por los elementos B, D y F. Menos C. C directamente copiamos con B, E, F, G. En este caso serían todos los elementos que se encuentran en B y no en C. En este caso, directamente el elemento B, porque B y F se encuentran en ambos. Sería D. Siguiendo. Acá tienen primero que efectuar la diferencia. A menos C complemento. Hay una diferencia de A menos C aplicando la definición A menos C. Y luego el complemento. A menos C serían todos los elementos que están en A y no en C. Tengo A
B se repite, C no. El D se repite, C, D. E es común a ambos y hallo el complemento de esto. Entonces, escribo, sería todo lo que está en el universo, pero no en A, C, D. O sea, en A menos C complemento. Vendría a ser B, C y D están E, F y G. Vendría a ser el resultado. Bueno, entonces les conviene efectuar primero el paréntesis, la diferencia aplicando la propiedad de diferencia. Luego la de complemento y ahí obtienen el resultado. Para el siguiente tienen A menos B complemento. Este cálculo voy a hacer aparte. A está formado por A, B, C, D, E. Y B complemento teníamos acá. Entonces vamos a aprovechar que tenemos ahí B, D, F. Pero me pide la diferencia de ambos. La diferencia serían todos los elementos de A que no se encuentran en B. En este caso, A. B, repito, C, E. Entonces acá señalo A, C, E y le busco el complemento de esto, de esa diferencia. Esto voy a borrar, pongo acá. A, C, E complemento serían todos los elementos del universo menos estos. Entonces me estaría quedando como resultado A es común, B, C común, D, E común, F y G. Entonces primero calculo la diferencia, este es el resultado y luego hallo el complemento. Bueno, ojo con esto, paso por paso tienen que hacer y en cálculos auxiliares, ¿sí? Ejercicio 7. Dice hallar el diagrama de Venn con tres conjuntos no vacíos, A, B y C, que tengan las siguientes características. A se encuentra incluido en B, A incluido en B, C incluido en B, C incluido en B. Y después me dice A intersección C igual al vacío. Entonces, ¿cuál sería el gráfico? A unión B, ya está. C incluido en B. Entonces, si C está incluido en B, A incluido en B, adentro. C incluido en B, dentro de B. Pero A intersección C es el vacío. No tienen elementos en común. Entonces, ese vendría a ser el gráfico. A y C y el conjunto B que los contiene. El siguiente, ustedes van a hacer el B, el ejercicio B, esto es tarea. C, A se encuentra dentro de B. B intersección C, B intersección C es el vacío. Ojo con esto sin problema, A dentro de C. B intersección C, el vacío.
O sea, ¿qué significa? Que D y C no tienen elementos en común, son disjuntos. Entonces, B intersección C, elemento vacío. Sería ese el diagrama. Bueno, el resto ustedes van a terminar como tarea. Les vuelvo a repetir. Yo hice el A, ustedes van a hacer D, C y creo que hay D. D también de tarea. Para el octavo, dice hallar el diagrama de Venn siendo los conjuntos universal A, B, C. A unión B, complemento. Acá lo que me pide en realidad es rayar, indicar, sombrear, ¿verdad? Lo primero, A unión B. Si yo marco la unión sería todo esto directamente. Pero me pide el complemento de esa unión. Entonces sería todo lo que está fuera de esa unión. Vendría a ser eso. La unión sabemos que es A unión B, pero como me pide el complemento, el sombreado sería este. O rayar, como dice el ejercitario. Para el siguiente, me dice B intersección C. B intersección C. Voy a indicar así, en esta forma. Esta es la intersección. Y me dice el complemento de esa intersección. Entonces, el complemento vendría a ser el conjunto universal Entonces, tengo la intersección BC, intersección. Me pide el complemento, todo lo que está fuera de la intersección. Pero, ¿qué ocurre? Fíjense que la intersección es solamente esto. Y el complemento, esto que queda en blanco, también le corresponde al universo. Entonces, esto estaría prolongando. Solamente lo que nos va a entrar va a ser la intersección, o sea, esto. Bueno, y hasta allí van a ser, les envío la tarea y el material de lectura sigue siendo unión, intersección, todas las definiciones. Y hasta acá llegamos. En la próxima clase, clase directa con la profe.